Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy os presento una nueva dinámica metáfora que se llama 5 guantes para relacionarnos con el mundo. Los seres humanos somos seres relacionales, nos relacionamos con la realidad, con el mundo, con las cosas del mundo, con las personas, con la naturaleza. Y al final esa relación la hacemos desde nuestros sentidos, pero especialmente es importante el sentido del tacto, nuestra piel y sobre todo nuestras manos. Con nuestras manos trabajamos, hacemos cosas, al final es el elemento con el que más nos relacionamos con el mundo y con el que más nos relacionamos con la realidad. Por eso me parecía que el guante, y jugando con los diferentes tipos de guantes que hay muchísimos, pues puede ser una buena metáfora para ver en función de los guantes que llevamos puestos cómo es esa relación que tenemos con el mundo. Pero antes de seguir explicándote la dinámica, te dejo ya con una performance que he hecho con los 5 guantes, donde los voy a presentar y los vas a comprender perfectamente. Y a continuación seguimos con el vídeo. Bueno, cocineros, cocineras de los aprendizajes, espero que os haya gustado la performance y que hayan quedado muy claros estos 5 tipos de guantes, estas 5 formas y estas 5 actitudes de relacionarnos con el mundo, donde yo, como ya habréis podido adivinar, voy a poner especial énfasis en esos guantes del cuidado, en esos guantes de la jardinería y la agricultura, donde vamos a trabajar esa ética del cuidado. Bien, como os decía, hay muchos tipos de guantes, sobre todo los que se refieren a los guantes de las diferentes profesiones, ¿no? Guantes de bricolaje, de limpieza, de protección, de conducción, para actividades médicas, guantes de cuidado, etcétera, etcétera. Hay guantes para varios tipos de deportes, guantes para el frío, para evitar el calor, bueno. Yo lo que he hecho ha sido investigando y te puedo asegurar que he mirado muchísimos tipos de guantes. Al final me parece que estos 5 que he presentado representaban muy bien esas 5 actitudes o esas 5 maneras en las que todos de alguna manera seguramente nos habremos visto reflejados en algún momento en alguno de los guantes. Bueno, pues son como esas 5 actitudes o esas 5 maneras que tenemos de relacionarnos con el mundo. Evidentemente, como habrás podido observar, bueno, pues lo que ocurre en el mundo y las consecuencias de relacionarnos con un guante de boxeo o con un guante de fiesta o con un guante de trabajo, etcétera, etcétera, pues son muy distintas, ¿no? Y esto es lo que vamos a trabajar con la dinámica. Bueno, pues ¿cómo trabajar esta dinámica? Bueno, yo recomiendo hacer en primer lugar una breve introducción, como he hecho aquí, a nuestra naturaleza relacional. Somos seres orientados hacia el mundo, orientados a vincularnos. Necesitamos hacer esa vinculación, esa relación con el mundo, con las cosas del mundo, con la realidad, con las personas. Esa vinculación es racional y es emocional. Las emociones juegan aquí un papel muy importante, ya lo decía Carlos Castilla del Pino. Las emociones nos ayudan a vincularnos con el mundo y con la realidad. Hay un tipo de emociones, las más agradables, que son de alguna manera consumativas o consumatorias, y hay otras emociones, las más desagradables, que son de alguna manera, te dan la posibilidad de rechazar cosas que no te gustan. De tal manera que tenemos unas emociones que nos hacen aceptar algunas cosas del mundo y otras que nos hacen rechazar. La posibilidad de aceptar o rechazar a través de nuestras emociones es lo que nos da esa libertad para vincularnos o desvincularnos de las cosas. Tanto la posibilidad de vincularte como desvincularte es poder relacionarte con el mundo. Cuando una persona no puede elegir a qué vincularse o desvincularse, pues entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos trabajar esta dinámica? Muy importante, os decía al comienzo, el tema de la piel, el tema del contacto, el tacto. Flora Davis, en Comunicación no verbal, en su gran obra, nos dice que vivimos en una sociedad del no contacto, con lo cual muchas veces nos estamos perdiendo experiencias verdaderamente auténticas que antaño eran normales y que ahora, por precaución, por normativas, etcétera, etcétera, pues cada vez nos contactamos o cada vez nos tocamos menos las personas, ¿no? Cada vez las experiencias, como dice Anthony Giddens en Modernidad e Identidad del Yo, son más secuestradas y son más cambiadas por envoltorios y experiencias virtuales, pero que no son reales. Bueno, de todo esto, hasta donde queramos, podemos hacer una introducción antes de hablar de estas formas que tenemos de relacionarnos con el mundo, ¿no?
Vivimos también en esa sociedad del maltrato a las cosas, del maltrato a la naturaleza, del maltrato al medio ambiente, del maltrato a las personas, de la trata de personas. Y por eso cada vez se alzan más voces e iniciativas en favor del buen trato y de la ética del cuidado. Esto es donde yo quiero aterrizar con esta dinámica. Bien, tras la introducción presentamos los 5 guantes. Una manera de hacerlo, creo que bastante amena y dinámica, puede ser pedir 5 voluntarios, no les digas para qué, salen 5 voluntarios, les das a cada uno sus guantes. Sí que conviene llevar los guantes de verdad, son guantes fáciles de conseguir, los de jardinería y los de bricolaje los consigues en una tienda de estas típicas de bricolaje. En una tienda deportiva pues compras los de el guante de béisbol, que es el que sale un poquito más caro, pero no es de piel, evidentemente. Y los guantes de boxeo no son tampoco excesivamente caros. Y luego, pues los guantes estos de satén negros y tal, estos los compras en cualquier tienda de disfraces o cosas de estas. Son muy, muy baratos. Le das 5 participantes a cada uno unos guantes y entonces le dices que vas a explicar lo que significa cada guante, y entonces él, además tú se dices, en interacción con los demás miembros que están ahí del grupo, con los demás participantes, pues tiene que ir representando eso que tú vas diciendo en la presentación del guante. Incluso, pues por ejemplo, el del guante de fiesta, pues puede invitar a que salga uno, ponerse a bailar con él. Puedes poner músicas, puedes elegir músicas adecuadas para cada uno de los guantes, etcétera, etcétera. Es decir, haz una performance, pero que te ayude a la gente a hacer la performance. Esto es muy importante para presentar el sentido de los guantes. Cuanto más hagas la performance, mucho mejor, ¿vale? El guante de béisbol incluso pues te puede llevar unas pelotas de tenis o unas pelotas de estas de goma espuma que no hagan daño. No te lleves una pelota de béisbol por si acaso, ¿vale? Y se las vas lanzando mientras dices lo de cazar las oportunidades, bueno, pues para que vaya cogiendo las pelotas, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez explicados todos los guantes, podemos plantear, yo plantearía como 3 posibilidades o tres actividades, ¿no? Seguramente a ti se te ocurrirán muchas más. Una de ellas es hacer un role-playing con los 5 guantes, aplicándolos a nuestro entorno o ámbito de trabajo. Si somos profesionales de una determinada profesión, etcétera, etcétera, si somos personas que están unidas por algo, bueno, pues aplicándola a esos roles. Si estás trabajando con padres de familia, bueno, pues cómo trabajamos esos diferentes guantes en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestras relaciones familiares, vecinales, etcétera, etcétera, ¿no? Con nuestros clientes, se pueden aplicar a todo tipo de relación con personas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los demás, con el entorno y en general cómo enfocamos nuestro trabajo, rol, actividad con cada guante? Esto sería lo que habría que representar. Una segunda posibilidad importante, bueno, podemos hacer las 3 evidentemente. Reflexionar cada cual acerca de los guantes que más utiliza habitualmente en los distintos roles que representa en su vida. Al presentarlos todos nos habremos visto reflejados en alguno de los guantes porque al final todos los utilizamos. Lo que pasa es que tenemos preferencia por unos guantes u otros. Descubrirnos todos y todas en cada uno de los guantes que representan esas actitudes o formas de relacionarnos con el mundo, y además ver que según el rol que representamos usamos preferentemente un guante u otro. Yo puedo utilizar en el mundo de los negocios el guante de boxeo porque me parece que el mundo de los negocios es una batalla y un combate diaria, y luego sin embargo llego a mi casa y me quito ese guante y me pongo los guantes del cuidado para estar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, ¿no? Es decir que vernos un poco, depende del rol, pues tenemos preferencia por unos guantes u otros muchas veces, ¿no? Tras esta reflexión hacemos la puesta en común. Y en tercer lugar, una tercera posibilidad que se me ocurre, pararnos especialmente en estos guantes, los guantes de la jardinería, del cuidado que yo he representado con el cuidado de esa planta, ¿no? Que representa pues esa ética del cuidado. Y yo creo que estos guantes hoy en día, esta ética del cuidado, este cultivo de este cuidado de las relaciones humanas, de los campos de trabajo, del desarrollo humano, etcétera, creo que deben ser unos guantes que debemos llevar siempre. Son los guantes clave, ¿no? Entonces la idea sería cómo podemos incorporar este guante en nuestro trabajo, nuestros roles de la vida cotidiana y en general en nuestro modo de estar en el mundo y de relacionarnos con ese mundo y con la realidad. Bueno, pues cocineros, cocineras, creo que tenéis aquí una metáfora, una dinámica interesante para trabajar esas vinculaciones que tenemos con el mundo, con la realidad, con las cosas, muy de actualidad en todo lo que representa la ética del cuidado, sobre todo con todo el tema del cuidado de las personas, del cuidado del medio ambiente, del autocuidado, del mutuo cuidado. Creo que estos guantes con esa metáfora de cuidar, la amistad puede ser una planta, las relaciones humanas puede ser una planta,
hablar de los campos, de los cultivos, de las relaciones, de los valores humanos, creo que da mucho, mucho juego. Pues cocineros, cocineras, aprendamos a relacionarnos mejor con el mundo a partir de la reflexión de estos 5 guantes para relacionarnos con la realidad. Hasta la próxima.